El mensaje de esta mañana yo lo he titulado Héroes de la Fe, la segunda parte. Héroes de la Fe, segunda parte, es el tema número 35 y estaremos estudiando Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 19. Vamos a leer la palabra de nuestro Señor. Dice así: Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender de que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Que el Señor nos bendiga hoy a través de su palabra. Sabe, hermano, a lo largo de mi vida cristiana he visto venir a la iglesia muchas personas. Y quizás tú conoces, al igual que yo, muchas personas que en un momento se acercaron a Dios, se acercaron a la iglesia, comenzaron a participar de las cosas de Dios, pero luego por alguna razón terminaron abandonando al Señor. Lamentablemente estos casos no son extraños, sino bastante comunes. Y hay muchas razones por las cuales una persona toma esta decisión. Por mencionar algunas de ellas, quizá porque no recibió el milagro que había estado esperando recibir, porque quizás esta persona cuando se le evangelizó se le dijo: si tú vienes a Cristo, el Señor te va a sanar de ese cáncer, si tú vienes a Cristo, el Señor va a restaurar tu matrimonio. Y el problema es que la gente muchas veces hace promesas que Dios no hace en su palabra. Y nosotros no podemos evangelizar de esa manera tampoco. Pero la persona no recibe el milagro y termina alejándose de Dios. O de repente se siente defraudado por un mal testimonio que recibió de alguna persona en la iglesia, especialmente quizás del pastor o de los líderes de ese lugar. Y entonces termina rechazando al Señor. Son personas que por un tiempo tuvieron fe, rebosaron en fe, mostraron interés y amor por Dios y cualquiera los podía haber contado como parte de los creyentes, pero de un momento a otro se apartaron. Y entonces, ¿qué pasó con estas personas? ¿Se les acabó la fe? ¿O qué sucedió con ellos? Hoy vamos a estar estudiando, amados hermanos,
cómo es la verdadera fe, porque de antemano le aviso que ese tipo de fe de estas personas que estamos hablando no es verdadera fe. Porque conforme vamos a estudiar el día de hoy, la verdadera fe se sostiene firme hasta el final de nuestros días. Así es la verdadera fe. Yo he dividido este mensaje en 3 partes. En los versículos del 8 al 12, los versículos del 13 al 16 y 17 al 19. Así que hoy vamos a estar estudiando y vamos a seguirnos adentrando en la galería de la fe, donde el autor de Hebreos, si recordamos lo que hemos venido hablando las semanas anteriores, él ha estado hablando, o mejor dicho, escribiéndole a sus lectores acerca de la salvación únicamente por Cristo Jesús, que ya era hora que soltaran los sistemas de sacrificios del Antiguo Testamento, que creyeran solamente en Jesús, y para mostrarlo nos da una lista de personas que creyeron verdaderamente en la palabra de Dios, que son héroes de la fe, que son personas que han manifestado su fe. En la semana pasada vimos a Abel, a Enoc y a Noé, y esta semana vamos a ver a Abraham. Así que vamos a comenzar viendo cómo fue la fe de Abraham y lo que podemos aprender de ella. El primer punto yo lo he titulado La fe y las promesas. Porque la fe está basada en las promesas de Dios, como lo vamos a ver a continuación. El versículo que tenemos en cuestión está en Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 13. Ya he mencionado esto muchas veces, pero este es uno de los pasajes más importantes que tiene las Escrituras. Obviamente todo es bueno, todo es importante, pero de este pasaje se desprende toda la historia de las Escrituras. De esta promesa que Dios le hace a Abraham en Génesis 12 del 1 al 3. Búscalo conmigo y lo leemos. Dice la palabra de nuestro Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham vivía lejos de la tierra prometida, vivía como unos 1000 kilómetros de distancia en una ciudad llamada Ur de los Caldeos. Y mientras él estaba en esta ciudad, un día Dios se le aparece y le da esta promesa: Abraham, yo te voy a dar una tierra. Abraham, yo te voy a dar una descendencia numerosa. Abraham, yo te voy a bendecir y a través de ti voy a bendecir a todo el mundo. Y Abraham recibió esa promesa, pero también recibió una instrucción: vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Esto es lo que el autor nos dice en el versículo 8 de Hebreos 11, como lo hemos leído. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. En primer lugar, vamos a ver cómo el Señor manifestó su promesa en una tierra, y Abraham tuvo fe en esa promesa de Dios. Abraham, como vuelvo a repetir, vivía muy lejos, en lo que llegó a ser luego Babilonia. Y Dios lo llamó, y cuando lo llamó le dijo a Abraham: sal de esa tierra, porque yo te voy a dar una tierra en la cual va a ser mi tierra. Básicamente la tierra prometida es una suerte de jardín del Edén, lugar que fluye leche y miel. Es la habitación de Dios, es el Señor volviendo a restaurar lo que el hombre había perdido en Génesis capítulo 3. Pero la decisión de salir no es tan fácil para los que hemos abandonado, o
bueno, abandonado quizás es una palabra muy fuerte, para los que hemos dejado el país, la tierra de donde hemos nacido, para establecernos en otro lugar, sabemos que es una decisión muy dura, muy difícil, porque básicamente te tienes que desarraigar de todo lo que es conocido para ti, de todo lo que en cierta manera genera comodidad y confianza y seguridad, y es llevarte a un nuevo lugar. Y eso es lo que Dios le está prometiendo aquí a Abraham. Es más, Dios ni siquiera le dijo a Abraham a dónde iba. Es como haberle dicho a Abraham, súbete al carro y maneja. ¿Pero para dónde? Tú no te preocupes, maneja. Yo te voy a decir a dónde vamos a ir. Imagínate lo que es eso. Que escuchar el llamado de Dios que te dice, yo te voy a dar tales cosas, pero tú tienes que salir del lugar donde estás. ¿Cómo respondió Abraham? Nos dice la palabra, por la fe. Por la fe. Amado hermano, aquí está el secreto para seguir a Dios, la fe en Dios. Ninguno de nosotros va a querer seguir a Dios, ninguno de nosotros va a querer amar a Dios, ninguno de nosotros va a querer hacer algo por Dios si no tenemos verdadera fe en Él. Abraham salió de su tierra y en el versículo 9 nos sigue diciendo que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Abraham le creyó a Dios para salir de aquella tierra, pero también le creyó a Dios para entrar a aquella tierra. Aquella tierra no estaba desocupada. No pienses que Abraham hizo como un tipo de invasión, como hacen las personas, pues por lo menos acá en el Perú, que un terreno que está vacío, cientos de familias se van a vivir en ese lugar, arman sus chocitas, si quizás se pudiera llamar así, sus casas provisionales, y pues ahí se establecen. No, Abraham estaba yendo a una tierra que ya estaba habitada, a una tierra que ya tenía dueño, que habían naciones que habían estado ahí muchísimos años antes de que tan siquiera Abraham naciera. Pero Abraham creyó en la promesa de Dios, que esa tierra que Dios le estaba dando era de él. Y por eso fue y habitó en esa tierra. Amado hermano, aquí podemos ir viendo un patrón que es claro en las Escrituras. La fe y la obediencia están estrechamente relacionadas, de tal manera que todo aquel que dice que tiene fe obedece a Dios. Dios le dijo, sal de la tierra. ¿Qué hizo Abraham? Salió de la tierra. Dios le dijo, entra a la tierra prometida. ¿Qué hizo Abraham? Entró a la tierra prometida. Ahora, Abraham no iba a recibir la tierra prometida apenas pusiera un pie en aquella tierra. Es más, ¿sabe lo que le dijo Dios a Abraham en cuanto a recibir la tierra? En Génesis capítulo 15, el versículo del 13 al 16, Dios le dijo que iba a tener que esperar 400 años antes de que su descendencia viniera y tomara la tierra. 400 años. Amado hermano, ¿te das cuenta lo que significa eso? Sobre todo para nosotros, una cultura que está acostumbrada a tener las cosas ya listo, rápido, impacientes. Tenemos microondas que calienten segundos. Ya no tenemos que esperar a que una película la pongan en televisión. Entramos a internet y la vemos en el momento del día que querramos. Somos personas que estamos acostumbrados a que todo lo que queremos lo tengamos ya. Pero Abraham tuvo que esperar 400 años. Y es más, Abraham, aún siendo rico, no tuvo ninguna propiedad en toda aquella tierra prometida, salvo un pequeño lote que compró para poder enterrar a su esposa, que luego se convirtió en la tumba familiar. Pero Abraham nunca poseyó, nunca tuvo un título de propiedad de aquellas tierras, porque todavía no había llegado el tiempo de Dios, pero eso no le impidió a Abraham creer en la promesa de Dios.
Y el versículo 10 nos dice por qué Abraham pudo haber hecho esto. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En otras palabras, Abraham sabía que lo más importante ni siquiera era aquella tierra, que sí, era una tierra muy hermosa, donde fluye leche y miel, en las mismas palabras de nuestro Señor. Era una tierra hermosa, pero Abraham no pensaba en esa ciudad, no pensaba en esa tierra como lo último. Abraham no tenía puesta la mirada simplemente en las cosas terrenales, sino que él estaba esperando en Dios. Él estaba esperando en la ciudad que Dios construye. Esto es una forma de referirse a su propia presencia. En otras palabras, para Abraham no era tan importante entrar a Canaán como entrar a la presencia de Dios. Si Abraham quería entrar a Canaán, era porque allí estaba Dios. Vemos cómo la fe nos lleva a buscar donde esté Dios. Dios estaba en Canaán, Abraham fue a Canaán porque él tenía la mirada puesta en Dios. Yo te quiero preguntar, ¿tú dónde tienes puesta tu mirada? ¿Qué es lo que tu corazón busca mañana tras mañana? Cuando te levantas, ¿cuál es el deseo verdadero de tu corazón? Abraham salió hacia lo que no conocía y vivió en un lugar que no le pertenecía, solamente porque Dios se lo prometió y él confió. Esta es la fe de un niño. Esta es la fe de un niño. Por eso es que la Biblia se nos dice que nosotros tenemos que ser en ese sentido como niños. Tú has visto que un niño camina, se deja guiar por el padre sin ponerle objeciones y preguntas. Y yo sé que los papás me van a decir, sí, pero mi hijo a cada rato me pregunta, y ya llegamos, y a dónde vamos, y es cierto que el niño tiene curiosidad, pero al final de cuentas camina contigo. No es lo mismo que tú le digas a un adulto, oye, vamos. Y el adulto sí te va a decir, ¿y cómo, cuándo vamos a ir? ¿Cómo vamos a ir? ¿Cuándo vamos a regresar? Te va a poner las 1000 objeciones, pero un niño va a caminar confiado en ti. El niño ni sabe siquiera si donde estás diciendo existe, pero él tiene la confianza en ti. De esa manera Abraham confió en el Señor y caminó con el Señor. Y no solamente la tierra fue parte de la promesa de Dios, sino también la descendencia. En el versículo 11 nos comienza diciendo que también por la fe la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Aunque Reina Valera ha traducido este texto del griego, aluciendo que la fe del versículo 11 es la fe de Abraham, en realidad una mejor traducción diría que la Reina Valera dice que fue la fe de Sara. Pero una mejor traducción diría que es la fe de Abraham. ¿Por qué? Y en esto no quiero decir que Sara no haya tenido fe, pero a final de cuentas el foco principalmente se está poniendo en Abraham. Porque la expresión recibió fuerza para concebir nunca se utiliza, esa es una frase en griego, nunca se utiliza para hablar de las mujeres, sino del hombre, de la capacidad reproductiva del hombre, de poder sembrar la semilla. Y entonces se nos dice que a pesar de que Sara era estéril, a pesar de que todo estaba en contra, porque recordemos cómo estaba la situación, Dios le dio fe a Abraham y Abraham pudo creer que él, que nunca había tenido hijos, para que los que no conozcan la historia de Abraham se la narro rápidamente. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham ya tiene 75 años. Su esposa tiene 65 años. Nunca han tenido un solo hijo. Y cuando recibe la promesa del hijo que vendría, ya Abraham está fuera de toda lógica de poder empezar una familia. Con 75 años y su esposa con 65, según las palabras de ella misma, ya le cesó la costumbre de las mujeres. Ella ya no tenía un ciclo menstrual que marcara que todavía hay fertilidad. Ella ya no.
Pero Dios escogió a estos dos que estaban prácticamente muertos para poder manifestar que Él puede hacer lo que es imposible. Y Abraham recibe la promesa de que él va a tener un hijo. Y Abraham lo cree. ¿Sabes cuánto tiempo tuvo que pasar desde el día que Dios le prometió un hijo a Abraham hasta que lo pudo tener en sus brazos? 25 años. Amado hermano, ¿y tú que te desesperas porque Dios no contestó la pregunta que le has hecho hace 25 minutos? Y ya estás renegando de Dios porque lo que le pides a Dios no lo estás consiguiendo. Es que estás entendiendo mal, como diría Santiago. Estás pidiendo para satisfacer tus propios gustos. Por eso lo que pides no lo recibes. Porque no sabes esperar y confiar en el Señor. Abraham tuvo que esperar 25 años. Y después de 25 años, con una esposa ya anciana, estéril, que ni aún en su mejor tiempo logró tener un hijo, recién después de 25 años nació el hijo de la promesa. Abraham estaba comenzando a ver que Dios estaba cumpliendo su promesa. Todavía no estaba la plenitud. Abraham ya estaba en la tierra, pero la tierra no era de él. Abraham ya tenía un hijo, pero no era la descendencia tan numerosa como nos dice en el versículo 12, tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena en el mar. Todavía Abraham no podía ver tales cosas. Pero Abraham creyó en Dios y en su promesa. Amado hermano, dentro del contexto, recordemos que el Señor está hablándonos en Hebreos acerca de nuestra salvación. Quizás tú muchas veces dudas con respecto a tu salvación. ¿Podré entrar al cielo? ¿No podré entrar al cielo? ¿Qué tal si fracaso en esta vida cristiana? ¿Qué tal? No puedo con mi carácter, siempre me domina la ira, o con este pecado que siempre estoy batallando y a cada rato tropiezo. Y quizás hasta has tenido las ganas de abandonarlo todo y dejar al Señor de lado. Pues, amado hermano, la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos mantenernos en fe, en la promesa del Señor, porque Él prometió que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor prometió que nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. El Señor prometió que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si tú has pensado que has sido demasiado malo como para que Dios te perdone, déjame decirte que el Señor puede perdonar todo pecado si los traes a los pies de Cristo, porque Él lo ha prometido. Y aunque todavía nosotros no vemos el cambio inmediato, pero tenemos la confianza en que el Señor está obrando. Pero nos continúa la lectura. Ahora vamos a nuestro segundo punto. Ya vimos cómo la fe y las promesas van de la mano. Dios le prometió a Abraham tierra, Dios le prometió a Abraham descendencia, y Abraham puso su fe y la puso en acción, porque Abraham salió de aquel lugar y Abraham tuvo un hijo en su vejez. Veamos ahora nuestro segundo punto, que yo lo he titulado la fe y la esperanza. Porque, amado hermano, llegar a creer en algún momento de las promesas de Dios es bastante, llamémoslo así, sencillo. El problema no es comenzar a creer, el problema es mantenerte en esa fe. Ese es el verdadero problema, donde muchas personas tropiezan. Pero vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Versículo 13, comencemos viendo la fe que mira hacia adelante. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos. ¿Quiénes son todos estos? Abraham, Sara, Isaac, Jacob. Isaac es el hijo de Abraham, Jacob es el nieto de Abraham, hijo de Isaac. Sara es su esposa. ¿Sabe lo que nos dice? El versículo 13, todos estos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos
y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Abraham vivió y nunca vio la promesa de Dios cumplida. Isaac vivió y nunca vio la promesa de Dios cumplida. Cuando hablo de promesa, hablo de la plenitud de la promesa. Ellos ya habían recibido anticipos. Abraham estuvo en la tierra prometida y tuvo un hijo. Isaac estuvo en la tierra prometida y tuvo un hijo. Jacob estuvo en la tierra prometida y tuvo 12 hijos. Son pequeños chispazos. Es como cuando de repente una luz se enciende y se apaga rápidamente en la habitación oscura y te deja ver un rápido chispazo de todo lo que hay en ese lugar. Tú sabes que está allí, pero tus ojos todavía no lo pueden ver. Pues, amado hermano, Abraham nunca vio lo que Dios le prometió con sus ojos. Aún el mismo Noé le fue en ese sentido más fácil, porque Dios le prometió a Noé que él iba a arrasar la humanidad entera a través de las aguas del diluvio, que solamente lo iba a salvar a él y a su familia dentro de un arca. Y Noé tuvo que esperar 120 años desde el día que Dios se lo prometió hasta el día que cayó la primera gota. 120 años, pero lo vio completarse. Abraham estuvo en espera más de 100 años y nunca lo vio. Nunca vio cumplida. Pero eso no significaba que Abraham no creyera en Dios. Él veía hacia adelante. Nos dice la palabra que ellos lo miraban de lejos, que ellos lo creían, que ellos lo saludaban. Es como decir, toda esta tierra es mía, pero todavía no es mía. A tal punto que habitaba en tiendas de campaña. Este lugar es mío, pero todavía no es mío. Tengo un hijo, pero todavía no tengo la herencia. Pero eso no significa que Dios no lo vaya a cumplir. Dios lo prometió y Dios lo va a hacer, como nos dice. Ellos se confesaban a sí mismos extranjeros y peregrinos. Extranjero y peregrino no es lo mismo. Las dos cosas nos transmiten ideas diferentes pero complementarias. Por ejemplo, ustedes saben que yo soy costarricense, soy un extranjero en el Perú, pero ya no soy peregrino. Un peregrino es aquel que está de paso, aquel que está en un lugar, pero sabe que ese lugar no es el suyo. Como la última vez que fuiste de vacaciones, no sé a dónde habrás ido. Si de repente, por ejemplo, nosotros hace un año tuvimos la oportunidad de viajar a Cusco, pues estamos ahí de peregrinaje, estamos ahí de momento, estamos ahí por un tiempo, pero nunca tuvimos una casa en Cusco, propia por lo menos. Tuvimos que simplemente alquilar una habitación por unos días. Tampoco mis raíces las eché en Cusco, porque yo sabía que ahí no nos íbamos a establecer. De esa misma manera, Abraham no confiaba en las cosas de este mundo, sino que él tenía puesta la mirada no en esa patria donde estaba, sino en la patria celestial, donde Abraham tenía su confianza puesta. Él miraba hacia adelante. Nos dice en el versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender de que buscan una patria. Abraham tenía la esperanza puesta de que aunque él no viera el cumplimiento de la promesa de Dios, él sabía que esa promesa vendría en el futuro. Pero también al mismo tiempo, la fe mira hacia adelante, hacia las promesas de Dios, pero también no mira hacia atrás. ¿Te acuerdas del relato de la mujer de Lot? Que el ángel le dijo, no mires hacia atrás. Y la mujer volvió a ver y se convirtió en estatua de sal. Fue por lo mismo, porque no tuvo fe. Abraham esperaba su tierra, pero no estaba con su confianza puesta en lo que él ya tenía en este mundo. Abraham pudo perfectamente haber vuelto a tomar sus maletas y regresar aquellos 1000 kilómetros de regreso a Ur de los Caldeos. Él lo pudo haber hecho perfectamente, pero no lo hizo.
como nos dice en el versículo 15. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, en aquella patria de donde salieron, Ur de los Caldeos, ciertamente tenían tiempo de volver. Abraham vivió en la tierra prometida 100 años. Isaac vivió en la tierra prometida 180 años. Jacob vivió en la tierra prometida 147 años. Ellos no tenían su esperanza puesta en algún día tener esa tierra y que esa tierra les trajera seguridad, o ellos no estaban pensando en la tierra de Ur de los Caldeos y pensar que por tener tierra ya iban a tener seguridad. Amado hermano, creo que nosotros podemos comprender perfectamente cómo las posesiones materiales traen cierta seguridad a nuestra vida. Quizás tú me estás escuchando con tu título de propiedad en la mano, ya eres dueño de tu casa, no sé, la recibiste como herencia o de repente la compraste, no sé, pero tú ya la tienes y entonces tú dices gracias a Dios porque la tengo. Sí, gracias a Dios porque la tienes. Y en cierta manera es normal que eso nos dé cierta seguridad. Los que alquilamos más bien pues en ese sentido no tenemos esa facilidad porque pues no tenemos una tierra propia. El día de mañana nos sacan de donde estamos y a dónde vamos. Pero amado hermano, ni el que tiene ni el que no tiene debe poner su esperanza en las cuestiones materiales. Abraham, a final de cuentas, él en sí mismo no estaba pensando en la patria terrenal, sino que él tenía su confianza en la patria celestial, a tal punto que él no quería ni volver a ver atrás. A pesar de que Ur de los Caldeos pudo haber traído mucha tranquilidad a su vida, Abraham prefería estar donde estaba Dios a estar donde está el mundo. Abraham prefería tener su fe en Dios, aunque eso lo llevara a momentos de incertidumbre, a momentos donde él no supiera exactamente lo que está sucediendo, que estar en la comodidad que el mundo nos da. Y Dios muchas veces va a permitir pruebas en nuestra vida, amado hermano, para sacudirnos de eso, porque nos vamos sentando, nos vamos acomodando, pensando que porque tenemos cosas alrededor nuestro, ya estamos seguros, felices y contentos. De repente viene una enfermedad, de repente te quedas sin trabajo, de repente llega una pandemia mundial y te das cuenta que todo aquello en lo que confiaste no servía para nada. No funcionaba para nada. Es Dios que te está llamando a que quites tu mirada de las cosas terrenales y la fijes en Él. Mira hacia Dios, mira hacia Él, mira hacia lo que Él está haciendo en tu vida. Deja de ver hacia atrás, deja de ver lo que el Señor puede darte o quizás no. Deja de verlo, porque en aquellas cosas no tienes seguridad. Tal fue la fe de Abraham, que nos dice en el versículo 16, pero anhelaba una mejor, una patria mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Te das cuenta de esto, amado hermano? Dios no se avergüenza de llamarse Dios de aquellos que ponen su esperanza en Él. Claro, nos ha recibido como sus hijos, nos ha adoptado, nos ha dado una nueva vida. ¿Cómo Dios no nos va a dar juntamente con Cristo todas las cosas? Pero significa que de un cristiano que tiene falsa fe, que pone una fe terrenal, una fe temporal, una fe que no espera. Si tú eres de aquellos que hoy creen en Dios, pero porque Dios no te dio lo que tú querías, abandonaste al Señor, o eres de los que entra y sale de una iglesia y está constantemente, no te afirmas en ningún lugar, ten cuidado, y si no, Dios se está avergonzando de llamarse tu Dios. Porque todo árbol que el Señor planta da fruto. Porque todo hijo al cual el Señor recibe, azota como hijo con amor. El Señor va a permitir pasar momentos difíciles, amado hermano, pero eso no significa que no nos ame. Eso no significa de que Dios no esté en control de absolutamente todas las cosas. La fe y la esperanza van de la mano. Podemos tener esperanza
Así pasa el tiempo. No rechazamos la fe. Como Abraham también lo hizo. Él, aunque sea viéndola de lejos, pero creía en Dios. Ahora, la fe también tiene que ser probada, que es nuestro tercer punto. La fe y la prueba. Pedro en su primera carta, en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7, Pedro nos recuerda que la fe tiene que ser probada porque es mucho más preciosa que el oro. Se tiene que probar con fuego para mostrar que es digna del Señor, para que pueda alabar al Señor, traerle gloria al Señor y honra. Que es una fe verdadera. Amado hermano, Abraham tuvo que pasar por una prueba de fe muy fuerte. Nos dice en el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito. Imagínate lo que nos está diciendo en este versículo. Nos está diciendo que el mismo hijo que Dios le dio a Abraham después de 25 años de espera, el único hijo en el cual reposaba toda la promesa de Dios, no había un segundo hijo de respaldo, aunque sí es cierto que Abraham tuvo otros hijos, pero ninguno era el receptor de la promesa, sino solamente Isaac. A ese hijo Dios le dijo, sacrifícalo. La historia está en Génesis 22, que te invito para que la leas en tu casa. En Génesis 22 se nos dice así, se nos muestra que el Señor llama a Abraham después de haberle dado un hijo y le dice, ahora llévalo a tal monte y lo vas a ofrecer en sacrificio. Amado hermano, yo sé que si tú eres padre, lo primero que se te va a venir a la cabeza es, no, imposible. Imagínate que Dios te pidiera a ti que ofrecieras a tu propio hijo. Obviamente hay un gran afecto que todo padre le tiene a su hijo. Pero en el caso de Abraham había otro gran problema, que es que en ese hijo estaba el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios no quiso a Ismael como heredero de la promesa. Dios dijo que iba a ser solamente a través de Isaac. Y ahora el mismo Dios está pidiéndole a Abraham que lo sacrifique. ¿Sabe lo que hizo Abraham? No discutió con Dios, no lo puso en negociación. Te cambio a mi hijo por todo mi ganado. No, te mando, no sé, Señor, pídeme cualquier otra cosa menos eso. Como creo que tú y yo pudiéramos haber tratado de negociar con Dios. No, mira lo que es la verdadera fe. Abraham sabía que Dios había prometido. Y Abraham sabía que Dios había prometido y que Isaac era una pieza clave. Pero tal fue la fe de Abraham, que aunque Isaac tenía que ser sacrificado, él esperaba en Dios. Y eso es lo que nos lleva a ver ahora la fe que aprueba. Nos dice en el versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Para los que no conocen la historia, se las cuento. Abraham sale temprano en la mañana al día siguiente con su hijo y con criados. Tuvieron que recorrer muchos kilómetros hasta llegar al monte que el Señor había decidido que fuese en ese lugar. Y entonces Abraham dejó a sus criados atrás, les dijo, espérenme aquí, y él subió con solamente Isaac. Ya se nos anticipa lo que va a suceder cuando Isaac le pregunta, papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿y qué vamos a sacrificar? Y Abraham le dice, pues el Señor proveerá. Cuando Abraham arma todo el altar, un altar era un grupo, una plataforma hecha de piedras, como una cama de piedras, y pone allí a su hijo, y entonces levanta el cuchillo para degollarlo como tenía que haber hecho si Isaac fuera un corderito.
En ese preciso momento, Dios lo detiene y le dice: alto, Abraham, veo que sí eres obediente. Y Dios cancela el sacrificio y en su lugar le muestra un carnero que se había trabado en una rama, y quita a Isaac y entonces sacrifica al cordero. Amado hermano, ¿sabe lo que le motivó a Abraham poder hacer esto? No es que estaba loco, no era que era un maniático, fue su fe en Dios. Mira cómo esto suena hasta contradictorio. Dios necesita a Isaac para cumplir su promesa, por eso le ha dado vida. Pero si Dios me pide que sacrifique a Isaac, Él lo pide y Él lo tendrá. Dios me pide y yo lo haré. Y nos dice el versículo 19 que el pensamiento de Abraham era: yo lo sacrifico y Dios tiene el poder para levantarlo entre los muertos. Y es cierto, Dios tiene todo el poder. Dios también pudo haber escogido que Abraham sacrificara a Isaac y después de un rato o 2 días o al tercer día resucitara. Para Dios no hay problema. Es más, Isaac pudo haberse vuelto polvo en la tierra, que Dios tiene el poder para volverlo a levantar. El punto está que Abraham creyó completamente la palabra de Dios. Él no sabía cómo iba a actuar Dios, pero sí sabía que si él estaba pidiendo algo, él es digno de toda la obediencia de él. Él es digno de creerle completamente. Esa es la fe que a Dios le agrada. Esa es la fe que Dios espera de ti y de mí. No es una fe como la que encontramos muchas veces, una fe temporal, una fe que solamente se alimenta entre tanto que vayas obteniendo lo que quieres recibir, entre tanto de que vayas teniendo lo que tú crees que necesitas. No, amado hermano, la fe no es para obtener lo que tú quieres, la fe es para confiar en la obra de Dios, en el plan de Dios, y que tú te amoldes a esa fe. La fe tiene que ser probada y Dios va a pasarnos por diferentes pruebas. Amado hermano, no hay persona alguna en este mundo que no diga creer en Dios y que Dios no lo haga pasar por alguna prueba, porque es necesario que esa prueba, que esa fe se muestre si es verdadera o no. ¿Cuántas personas tienen fe hasta que llega un problema demasiado grave y terminan abandonando a Dios? No sé si puede ser el caso tuyo, que de repente has estado considerando dejar las cosas de Dios, abandonar al Señor, y quizás has estado hasta con duras penas te has congregado, te has hoy conectado a esta transmisión. Pues déjame decirte que esa no es la fe que el Señor aprueba, y tú tienes que arrepentirte y pedirle perdón a Él, porque la verdadera fe que el Señor da es a prueba de tiempo, es a prueba de cualquier circunstancia. Es cierto, todos nosotros podemos llegar a tropezarnos en la fe, como lo tuvo Pedro cuando negó al Señor. Pero el Señor nos da la fuerza para levantarnos y seguir adelante. Quizás este mensaje es la fuerza que el Señor te está dando para decirte: levántate, deja de estar queriendo vivir un cristianismo a tu manera y cree verdaderamente en mí. Renuncia a hacer tu propia voluntad y deja que yo sea el que dirija tu vida, el que guíe tus pasos. Y tú necesitas tener esta fe como la fe de Abraham, que le dijo: vete de tu casa, salió de tu casa, entra a la tierra, entró a la tierra, ten un hijo, tuvo un hijo. Sacrifica al hijo, lo sacrifico. Necesitamos tener esta fe como Abraham. No por nada Abraham es llamado el padre de la fe. Abraham es a la persona que más se le dedican versículos en esta galería de la fe, porque es un gran ejemplo a seguir. Obviamente Abraham no fue perfecto en todo. En la misma Biblia muestra cómo Abraham pecó muchas veces. Pero eso, amado hermano, eso nos muestra que nosotros
estamos siendo perfeccionados, estamos siendo trabajados por Dios para que cada día nos mostremos como Él quiere que nos mostremos. Así que, amado hermano, no pienses en la fe como una forma de obtener lo que tú quieres. Piensa en la fe como una forma de ser lo que Dios quiere que tú seas. Tienes que confiar en el Señor. En la prueba que estás pasando, tienes que soportarla poniendo tu mirada en Él. Esa perfección que todos añoramos del día que ya no pequemos, la saludamos así de lejos. Yo saludo al Adrián perfecto, al que ya no le falle nunca más a Dios y que sé que en el futuro el Señor así lo hará. Cuando Él venga en su gloria, el Señor quitará finalmente de mí y de todos sus hijos todo el pecado residual que hay y viviremos de manera perfecta, pero de momento no. Y tengo que luchar contra el pecado todos los días. Pero aquel perfecto Adrián lo saludo así de lejos. Y sé que un día llegará. Sé que un día nosotros, su iglesia, vendrá y recibirá la plenitud del Señor. Por eso es que, amado hermano, ni vale la pena pelearse por las cosas materiales, porque todo lo que existe en esta creación va a ser quitado. El Señor traerá cielo nuevo y tierra nueva. Si te has estado peleando por algo material, déjalo ya de lado, que a final de cuentas eso no trae nada eterno. Pero sí te puede sí te puede llevar a la perdición eterna, la codicia. Amado hermano, ten fe verdaderamente en el Señor. Aprendamos de Abraham su fe como la fe de un niño. Al niño, vamos, y el niño va. Al niño tú le dices que en África hay elefantes rosados con puntos azules y al final de cuentas lo va a terminar creyendo. ¿Sabe, amado hermano? Porque un niño confía en su padre. Así nosotros debemos confiar en el nuestro. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a tener verdadera fe. Fe como la de Abraham. Fe que crea en las promesas de Dios, que espere en las promesas de Dios y que soporte las pruebas que vienen de parte de Dios.